Hola, buenas tardes. Vamos a ver ahora un artículo de extrema importancia que es en trasplantes, la inducción de Basilisima contra no inducción en pacientes de bajo riesgo inmunológico y que reciben terapia de mantenimiento con tacrolimus, micofenolato y esteroides. Es un artículo que se publicó en el 2024 y que es para mí importante analizarlo. Bueno, tenemos que pues la Basilisima contra una inducción en trasplante renal, estos son los autores, publicado en el Journal Clinical Medicine, incluyéndose 471 pacientes de enero de 2015 a diciembre de 2022. La terapia de inducción busca reducir siempre el rechazo agudo en las primeras semanas del trasplante. El Basiliximab pues es un anticuerpo monoclonal L2-CD25 que bloquea la activación de células T y las guías recomiendan el uso como parte de la prevención de rechazo en los primeros meses de trasplante. La controversia actual surge en cuanto si hay un beneficio real del medicamento en pacientes con bajo riesgo inmunológico. El objetivo fundamental es evaluar el beneficio real del Basiliximab en pacientes con bajo riesgo inmunológico que reciben terapia de mantenimiento estándar. Y el objetivo secundario es comparar el riesgo de rechazo agudo al 1 y al 5 años, evaluar la supervivencia del injerto a corto y a mediano plazo, es decir, 1 y 5 años, analizar la supervivencia según el tipo de inducción recibida, así como identificar los factores de riesgo para rechazo agudo y pérdida del injerto. El material y métodos, pues un estudio retrospectivo unicéntrico realizado entre enero de 2015 y diciembre de 2022. Grupos de estudio son uno con no inducción, que todos fueron receptores de trasplante de donante fallecido, que fueron 354, y aquellos que fueron con Basiliximab de donante vivo, que recibieron inducción de 20 miligramos en el día 0 y en el día 4, que fue un total de 117. Aquí ya hay una asimetría entre los grupos comparativos. ¿Por qué? Porque los de no inducción fueron de donante fallecido y los que recibieron inducción donante vivo. Aquí están los criterios de inclusión. Adultos mayores de 18 años, perfil inmunológico con bajo riesgo, PRA de 0%. El régimen inmunosupresor de mantenimiento tenía el objetivo de mantener niveles de tacrolimus en estos rangos. El ácido micofenólico 500 miligramos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y esteroides, una reducción del medicamento. Y las variables analizadas: rechazo agudo, supervivencia del injerto y sobrevida del paciente. Estos son los análisis estadísticos que se emplearon: prueba chi cuadrada, exacta de Fisher, curvas de incidencia acumulativa, de sobrevivencia, que son las de curvas de Kaplan-Meier en los dos grupos, y la significancia con prueba de long run. Aquí faltó incluir el análisis de Cox, análisis de riesgo en el grupo de pacientes. Evidentemente, estas son las características de población o de datos demográficos de los pacientes, donde podemos ver que los pacientes más jóvenes estaban en Basiliximab con 117 pacientes. Obviamente el tiempo de isquemia fría fue mucho mayor en los pacientes que no tuvieron inducción, porque todos ellos eran de donante fallecido en comparación a los pacientes que recibieron Basiliximab, que eran donante vivo. Es por eso que ya se encuentra cierta asimetría entre los grupos de comparación, y obviamente la función retardada del injerto fue 32% en no inducción por ser pacientes con trasplante donante fallecido, en comparación a 3.4% de los pacientes que recibieron Basiliximab. Esta es la tabla original del artículo. Y el análisis de riesgo de COPS a los 5 años del año, podemos ver que no hay diferencias significativas en cuanto a la función del injerto, tanto en los pacientes al año, al 5 y al año después del trasplante. Aquí está la incidencia de rechazo agudo.
al año fue de 7.5% en los no inducción y 6.8% en los pacientes vivos, y no hubo diferencia significativa. A los 5 años, no inducción 8.9% la tasa de rechazo, y los pacientes a 5 años 7.8%. Esta es la cantidad de pacientes que tuvieron rechazo, no hubo diferencia significativa. Obviamente la distribución temporal de rechazo, la mayoría de los pacientes se ocurrieron en el primer trimestre de trasplante. Los anticuerpos donante específico, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos en cuanto a la desarrollo de anticuerpo donante específico. En cuanto a la incidencia acumulada para la pérdida de injerto, tampoco hubo una diferencia significativa, P de 0.06. A la no inducción, pérdida del injerto fue 8.5% a los 5 años, y de basiliximab fue de 4.2%. Obviamente uno pensaría que la no inducción condiciona ese factor, sin embargo recuerden que eran donantes fallecidos en la no inducción, y obviamente el análisis de riesgo de Cox nos da como variable univariable 0.34 no significativo y multivariante de 0.82. Hubo un factor de riesgo independiente para pérdida del injerto, que fue la disfunción retardada del injerto. La disfunción retardada del injerto se presenta más frecuente en pacientes con donante fallecido, y si tomamos en cuenta que los pacientes, todos el 100% no recibieron inducción, pues obviamente nos va a marcar un factor de riesgo para pérdida del injerto, incrementando 9.3 veces la posibilidad de perder el injerto. Pero en cuanto a la inducción, no hubo diferencia significativa. Factor de riesgo y protección de Hess Radio, tenemos que la disfunción interna del injerto para rechazo agudo incrementa 2.75 con una P significativa de 0.014, y para pérdida del injerto 9 veces con una P significativa de 0.01. Por cada año, Hess Radio por el receptor también fue significativa, la edad también tuvo que influir con una P significativa de 0.35. Otros hallazgos relevantes: anticuerpos específicos de donante de novo, incidencia muy baja en ambos grupos. Basiliximab bajo tras el ajuste multivariante no tuvo un factor protector significativo. La disfunción retardada del injerto fue un factor de riesgo independiente más significativo tanto para rechazo agudo como para pérdida del injerto. En cuanto a la discusión de este artículo, obviamente se establece que los resultados contrastan con las guías actuales KDIGO que recomiendan la inducción de basiliximab. Similar y Webster Colares del 2010, reducción modesta del rechazo agudo pero sin beneficio en la supervivencia de injencia reportada con el uso de basiliximab. Brennan en el 2006 reportó una tasa de rechazo agudo de 15.6 versus 8.6 observado en nuestro estudio. La interpretación de resultados. La ausencia de ventaja de basiliximab puede explicarse por régimen actual de mantenimiento triple más potente que lo reportado en los años 2010 y 2006, es decir, esteroides, tacrolimus, micofenolato. Niveles adecuados de tacrolimus durante el periodo inicial post-trasplante es otro aspecto. Mejoras en la compatibilidad HLA cross-matching y selección de pacientes con un bajo riesgo inmunológico. El estado actual de las guías dice que sigue recomendando la inducción con basiliximab o agentes depletores de células T. Las implicaciones en la práctica clínica. Es posible optimizar costos en receptores de bajo riesgo inmunológico sin comprometer los resultados. Focalizar los recursos en prevenir la disfunción retardada del injerto, que podría tener mayor impacto. Y la aplicación, nuestros resultados sugieren que en pacientes de bajo riesgo inmunológico reciben mantenimiento estándar con tacrolimus, micofenolato, la terapia de inducción basilical puede ser prescindible. Muy de acuerdo, aunque es un estudio unicéntrico, y a pesar de que los pacientes con mayor riesgo que fueron donante fallecido no recibieron inducción, pues implica mayor riesgo de perder el injerto. La única problemática en nuestro medio, en México, es que a pesar de que tenemos pacientes de bajo riesgo inmunológico, nuestra terapia de mantenimiento a base de tacrolimus, micofenolato y esteroides
sigue siendo una terapia, considero yo, subterapéutica porque son medicamentos genéricos y genéricos con una bioequivalencia cuestionable, es decir, no hay estudios serios que nos dicen que la bioequivalencia del tacrolimus y el ácido mecofenólico sea adecuada en relación al original. Por lo tanto, considero que es difícil dejar a nuestros pacientes mexicanos sin una terapia de inducción, aun cuando sean de bajo riesgo. Hacia el futuro se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para confirmar los hallazgos. Análisis de subgrupo puede identificar pacientes que sí benefician de inducción con basiliximab, evaluación del impacto económico y consideran análisis de biomarcadores con situaciones más específicas. Las fortalezas y limitaciones del estudio: es una corte amplia, hay un seguimiento a 5 años, corte amplia de 471 pacientes, grupos comparables con características demográficas y clínicas relevantes, aunque asimétricas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Protocolo uniforme de inmunosupresión de mantenimiento y análisis multivariante robusto que identificó factores de riesgo independientes. En cuanto a las limitaciones del estudio, es un estudio retrospectivo, es un estudio unicéntrico, hay una ausencia de aleatorización, que ya la inducción se determinó por el tipo de donante nada más. El posible sesgo de selección en cuanto a los receptores donantes vivos y un tamaño de muestra grupal desigual, es decir, 354 contra 117 pacientes. En cuanto al impacto de las guías clínicas, la contraindicación con guías CADICO actuales: se recomienda inducción universal, posible revisión de recomendaciones y necesidad de estudios confirmatorios para actualizar niveles de evidencia. El impacto económico: reducción significativa de los costos de inmunosupresión inicial sin comprometer los resultados, y una optimización de recursos, sistemas sanitarios compuesto limitado. Es decir, fíjense en el costo estimado por basiliximab: 1.200 euros a 1.800 contra 0 euros si no tomamos en cuenta la inducción con basiliximab. Aplicación por perfil de paciente. Bajo riesgo monolítico, no inducción, recomendación, beneficio, similar eficacia. Disfunción del injerto elevada, considerar basiliximab, posible beneficio. Donante expandido, evaluación individual, datos insuficientes. Alto riesgo inmunológico, mantener inducción, beneficio demostrado. Aquí podemos tener la cuestión del uso de basiliximab. Y aquí tenemos un algoritmo de decisión clínica propuesta por la laboratorio terapéutica: evaluación del paciente, estratificación de riesgo y decisión terapéutica. Bajo riesgo inmunológico, sí o no, y mantener la cuestión de qué vamos a hacer. Estas son las características de investigaciones futuras. Y por último, la conclusión es como el hallazgo principal: la inducción, de acuerdo a este artículo, con basiliximab no ofrece ventajas en términos de rechazo agudo y supervivencia a 5 años. En comparación con la ausencia de inducción en pacientes con bajo riesgo inmunológico que reciben triple terapia estándar. La incidencia acumulada similar en 5 años, 8.9 contra 7.8. La supervivencia del injerto, tendencia favorable con la inducción de 8.5 contra 4.2, pero no significativa en análisis multivariante. Y por último, la disfunción retardada del injerto es un predictor independiente tanto del rechazo agudo como de la pérdida del injerto. El rechazo agudo incrementa 2.7 veces y la pérdida del injerto 9.3 veces. Estos resultados sugieren que las guías clínicas podrían considerar una recomendación universal independiente al basiliximab y por lo tanto evaluar. Vuelvo a repetir, en nuestro grupo de pacientes mexicanos, debido a la falta de bioequivalencia, el estudio de bioequivalencia adecuados en cuanto a la terapia de mantenimiento de la prednisona, esteroide y del ácido microfónico, pues no es conveniente no inducir a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y que tengan excelente día.